Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, continuando con uno de los últimos temas del aparato genitourinario, hablando un poquito sobre las enfermedades tubulointersticiales del riñón. Vamos a ver un poquito, en realidad ya es como un repaso de las clases anteriores, en donde vamos a tener manifestaciones clínicas que ya fuimos viendo en las clases anteriores. Una de las clases, por ejemplo, de injuria renal aguda. Entonces, vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes de afectación a dicho nivel, a nivel de los riñones. Este sería uno de los temas que aún entran en la parcial del próximo lunes. Una clase cortita en realidad, que ya es como un repaso nada más de las demás clases. Vemos que tenemos inflamación, también fibrosis en algunos casos a nivel del intersticio renal, y posteriormente a eso atrofia del compartimiento tubular. Estas son las afectaciones que encontramos podemos encontrar a nivel de los glomérulos, también en la vascularización renal. En algunos casos eso cuando tenemos afectación primaria. Sin embargo, también existen un grupo de otros padecimientos distintos a estos fenómenos que son secundarios, que afectan sobre todo a los túbulos y el intersticio sin afectar de manera significativa a los glomérulos ni a los vasos renales. Con respecto al tiempo de evolución, vemos que se dividen en nefritis tubulointersticiales agudas y crónicas, todo esto con respecto al tiempo de evolución de la enfermedad. De eso también va a depender el tratamiento como para evitar la progresión de la enfermedad. Tenemos distintas causas. En la nefritis intersticial aguda vemos que en la mayoría de los casos, entre las causas con más frecuencia tenemos a los medicamentos. Entre esos medicamentos tenemos a los antibióticos, también a los antiinflamatorios no esteroideos, y en casos más raros diuréticos o anticonvulsivantes. También causas infecciosas, causas bacterianas, causas víricas, y las idiopáticas como la sarcoidosis, el síndrome de nefritis tubulointersticial con eso asociado con uveitis, o también en algunos casos podemos encontrar ya enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico. Ya las enfermedades tubulointersticiales crónicas, vemos que en la mayoría de los casos son más causados por cuadros obstructivos que causan o tienden a causar ya más patologías crónicas. La enfermedad renal poliquística, la enfermedad quística medular, también en algunos casos por asociado a medicamentos, esto podría ser asociado a plomo, litio, algunos metales pesados, y también algunos trastornos metabólicos como el aumento de ácido úrico, la hiperuricemia, hipercalcemia, hipopotasemia. Vamos a ver las causas. También hiperoxaluria, cistinosis. Y en algunos otros casos podemos encontrar ya pudiendo causar una nefritis intersticial aguda o crónica los trastornos autoinmunitarios o autoinmunes, el síndrome de Sjögren, que en la mayoría de los casos afectan también a las glándulas exócrinas, también trastornos neoplásicos,
y también una inflamación que de inicio puede ser agudo y luego pasar a la cronicidad como la pielonefritis crónica. La nefritis tubulointersticial aguda en la mayoría o casi siempre se presenta con una injuria renal aguda. Vimos que en la injuria renal aguda tenemos un aumento en los valores de urea y creatinina. También eso puede ir asociado a una disminución de la tasa de filtración glomerular. Vemos que se puede producir un infiltrado inflamatorio activo, lo que causan a nivel renal sería un edema del tejido, lesión de las células tubulares, también alteración del flujo tubular y una obstrucción evidente de los túbulos con acumulación de cilindros, detritos celulares o también cristales. Con respecto a las manifestaciones clínicas, podemos encontrar dolor a nivel de flanco o en la fosa lumbar, por la distensión a nivel de la cápsula renal. En el sedimento urinario con una orina simple podemos encontrar presencia de leucocitos, también cilindros celulares, esto ya al hacer el estudio de la orina simple. Ya en la nefritis tubulointersticial crónica vemos que la presentación suele ser más inconstante. Esto en algunos casos llegan a manifestarse con alteraciones en la función tubular. Podemos tener poliuria, incapacidad de concentrar la orina, una diabetes insípida nefrógena. También alteración de la reabsorción tubular proximal, que genera manifestaciones como la enfermedad de Fanconi, presencia de glucosuria, fosfaturia, aminoaciduria y también hipopotasemia y acidosis tubular renal. Eso podemos encontrar ya en una orina simple. Y a menudo hay proteinuria, eso en una orina de 24 horas moderada, que sería con un valor menor a 2 gramos día. En los estudios imagenológicos, en la ecografía renal que nos podría ser de utilidad, vemos cambios de nefropatía médica, como por ejemplo aumento en los ecos del parénquima renal, con pérdida de la diferenciación córtico-medular. Eso entonces ya podemos encontrar en una ecografía renal, con prominencia de las pirámides renales y también en algunos casos cicatrización cortical, pero sí más bien ya podemos encontrar lo llamativo que sería la diferenciación córtico-medular. No siempre ayudan las biopsias, porque en la mayoría de los casos, en los casos de la aguda, por ejemplo, al realizar el tratamiento con la suspensión del fármaco causante, entonces eso ya no se encuentran alteraciones en las biopsias. El diagnóstico va a depender del análisis cuidadoso de la anamnesis, entonces esto con la historia clínica, la historia de exposición a algún fármaco o a toxinas, también los síntomas relacionados, los síntomas renales, y también nos ayudarían los estudios imagenológicos. Con respecto a la etiología en sí de las nefropatías agudas, vemos que en la mayoría de los casos, en un 75% de los casos, están causados por fármacos. Ciertos antibióticos como la ampicilina, cefalosporina, en realidad beta-lactámicos, también las sulfamidas, vancomicina, los antiinflamatorios no esteroideos y en algunos casos más raros, otros como el allopurinol, la fenitoína, un anticonvulsivante, los diuréticos. También secundarios a infecciones en un 5 a 10% de los casos, infecciones ya sean bacterianas, virales.
También podríamos encontrar de etiología idiopática, eso cuando no se tiene como antecedente el uso de ningún fármaco ni alguna infección previa. Asociada a enfermedades sistémicas, como el lupus eritematoso sistémico, también procesos neoplásicos y en algunos casos alteraciones metabólicas. Ya la nefritis intersticial alérgica, que en este caso en la mayoría de las veces es inducida por AINES, en donde vamos a tener presencia de una injuria renal aguda más una proteinuria importante cuando son inducidos por AINES. Eso asociado a síntomas generales como fiebre, presencia de exantema. Lo importante aquí a nivel de la piel podemos encontrar presencia de un rash o exantema, eosinofilia periférica, insuficiencia renal aguda oligúrica en este caso. Eso luego de 7 a 10 días de tratamiento con ya sea con meticilina o algún otro beta-lactámico. Como les había dicho, en la injuria renal aguda, un ascenso en los valores de urea y creatinina sérica o también alguno que otros síntomas atribuibles a una injuria renal aguda. El diagnóstico se hace mediante la historia clínica con las manifestaciones clínicas con una injuria renal aguda sin otra causa evidente. Eso podría ser o no con oliguria, así como la historia de exposición a un fármaco potencialmente nocivo. Entonces eso más bien haría el diagnóstico. La eosinofilia que se podría encontrar en el hemograma, en sangre periférica, vemos que aporta más evidencia, pero suele presentarse en un bajo porcentaje de casos. El tratamiento en sí sería la interrupción del fármaco, que si se llega a tiempo, dependiendo del tiempo de evolución, eso revierte la lesión. También el uso de corticoides, que tiene algunas indicaciones absolutas, que en este caso puede acelerar la recuperación, pero siempre debe de indicarse solo en casos graves, como en el síndrome de Sjögren, en patología autoinmune, en la sarcoidosis, también en la nefritis causada o secundaria al lupus eritematoso sistémico. Eso obviamente que ya los pacientes van a presentar otras manifestaciones clínicas del lupus eritematoso sistémico y ya eso asociado a una injuria renal o una afectación renal. Entonces, en esos casos se podría optar como tratamiento el uso de corticoides. Vemos lo mismo en la etiología, una diversidad de etiología, como dijimos, en la mayoría de los casos relacionados a fármacos o drogas, también a infecciones. Ya las enfermedades túbulo-intersticiales crónicas, vemos que suelen ser resultado de isquemia renal o alguna enfermedad glomerular primaria. En otros casos son resultado de anomalías hereditarias, ya como una nefropatía por reflujo. También en esos casos es probable que el paciente no descubra algún trastorno renal hasta la adolescencia o la edad adulta. En esos casos es importante ya tratar la hipertensión glomerular y la pérdida de las nefronas funcionales y evitar que eso progrese o que la afectación progrese y llegue a la etapa terminal de enfermedad renal crónica. O en algunos casos ya hacemos el diagnóstico ya cuando están en etapa de enfermedad renal crónica.
Hola a todos, discúlpenme, me quedé sin internet. Vamos a continuar con la clase. Me quedé en una de las causas de la nefritis intersticial crónica. Como bien les estaba diciendo, con respecto a las nefritis tubulointersticiales crónicas, en este caso entre las causas encontramos también inducida por fármacos, como en este caso como el litio, ciertos analgésicos también antiinflamatorios no esteroideos, ciertos antineoplásicos, estos ya en pacientes portadores de algún proceso neoplásico, también inmunosupresores. Inducida por factores físicos como radiación, también en la mayoría de los casos alguna uropatía obstructiva o una enfermedad por reflujo. Entre las infecciosas tenemos a una pielonefritis aguda o crónica, obviamente que eso ya crónica se vuelve crónica con el en este caso podría hacerse Sí, ya sé que se está cortando, es porque se va el internet, espera un ratito y vuelve. No sé qué es el problema del internet de personal. Un desastre. Con respecto a una de las causas de la nefritis tubulointersticial crónica, tenemos el reflujo vesicoureteral y también la nefropatía por reflujo. En este caso vemos pacientes con reflujo desde la infancia, esto por anomalías como en la válvula ureterovesicales mal situadas o también insuficientes, o también antecedentes de infecciones a repetición, esto en la infancia, o sea, por una pielonefritis crónica. Todo esto lleva a una cicatrización intersticial en parches con atrofia tubular. Entonces, aquí es importante tener en cuenta ya los antecedentes en la infancia, en donde puede que en algunos casos el paciente refiera o en algunos casos no. Los antecedentes de reflujo durante la infancia o infecciones, podría ser infecciones urinarias a repetición durante la infancia. En algunos casos ya cuando hacemos el diagnóstico en pacientes, en los adultos, muchos pacientes no sabían o no tenían idea de alguna afectación a nivel vesicoureteral. Vemos que la nefropatía por reflujo, a medida que pasa inadvertida hasta la edad adulta temprana, cuando se detecta durante ciertos controles en la valoración rutinaria, eso podría hacerse en algunos controles de rutina, o también durante el embarazo en las mujeres. Algunos adultos pueden permanecer asintomáticos ya solo con antecedentes urinarios.
podemos encontrar presencia de proteinuria en algunos, entre leve a moderada, hipertensión arterial, ya una injuria renal o también presencia de una orina simple con sedimentos urinarios sin algún que otro dato notable. Ya en la ecografía renal, en el caso de cuando hablamos de la nefritis intersticial crónica, vemos riñones de tamaño pequeño, eso podrían ser asimétricos, con márgenes irregulares, con corteza delgada y también regiones de hipertrofia compensadora. Eso podría ser asimétrico, ya que en algunos casos uno de los riñones compensa más y el otro disminuye el tamaño. Entonces, también presencia de márgenes irregulares. Hola. Hola, profe. Creo que ahora volvió. No sé cómo cuántas veces ya se cortó el internet. Bueno, continuando. Con respecto entonces a uno de los tratamientos de las enfermedades tubulointersticiales crónicas, si existe presencia de alguna malformación congénita, entonces resorte quirúrgico. Y ya en la edad adulta, si hacemos el diagnóstico en la etapa crónica, el control de la hipertensión
eso con un IECA o un ARA2, y al mismo tiempo con eso controlando la proteinuria. Obviamente que con un IECA o ARA2 ya controlamos la proteinuria, pero sí debemos de tener el valor, eso con una orina de 24 horas, para evitar la progresión del daño ya instalado. Ya en la clasificación de una de las nefropatías crónicas por ácido úrico vemos que esto es más probable de encontrar en pacientes ya con presencia de gota tofácea grave o también con historia de hiperuricemia prolongada consecutiva a un tumor hereditario en el metabolismo de las purinas. Entonces aquí como antecedente tenemos historia de un paciente con gota tofácea grave o portador de hiperuricemia prolongada, que vamos a encontrar en la histología, esto en la anatomía patológica, depósitos cristalinos de ácido úrico y sales de urato monosódico, esto en el parénquima renal. Con respecto a las manifestaciones clínicas, una nefropatía crónica insidiosa, obviamente que tenemos como antecedente en este caso las demás manifestaciones clínicas de la gota, también presencia de proteinuria y disminución en la capacidad de concentrar la orina. Y el tratamiento en sí sería el tratamiento de la causa, en este caso de la gota con alopurinol y también alcalinización de la orina. Ya en la nefropatía por hipercalcemia, esto vamos a encontrar en pacientes con hiperparatiroidismo primario, pacientes con sarcoidosis, portadores de mieloma múltiple, en intoxicación por vitamina D o pacientes con alguna enfermedad ósea metastásica. Entonces, en este caso, el paciente ya tiene una patología de base. Al hacer los estudios complementarios o el estudio rutinario del paciente, vamos a encontrar de que existe algún daño renal. Ya en la anatomía patológica, dilatación y atrofia de los túbulos, fibrosis intersticial con infiltración de mononucleares y también en algunos casos nefrocalcinosis, degeneración focal de los epitelios renales y lesión túbulo intersticial grave e insuficiencia renal franca ya en estadios más avanzados. Ya la nefropatía hipopotasémica, secundaria a hipopotasemia, esto vemos secundaria hipopotasemia prolongada y grave en casos de abuso crónico de laxantes, por ejemplo, o también diuréticos, en el vómito subrepticio en pacientes con bulimia, o también en el hiperaldosteronismo primario. Entonces, en este caso, podemos encontrar primeramente manifestaciones de hipopotasemia que pueden generar una lesión tubular reversible. Esto reversible corrigiendo la hipopotasemia, caracterizada por degeneración vacuolar con las de células en los túbulos proximales y distales. Aquí, como les dije, la corrección de la hipopotasemia ya previene el avance, pero cuando es persistente propicia que conduzca a una nefropatía en etapa terminal. Entonces, esa sería una de las causas a más. Obviamente que en ese caso lo primordial sería tratar la causa. Y como les dije, en las agudas, en la mayoría de los casos son secundarios a fármacos. En ese caso, entonces, con la supresión o la suspensión del fármaco, se podría evitar de que progrese la afectación a nivel renal. No sé si tienen alguna pregunta los que aún están
si tienen alguna pregunta también con respecto a lo que sería nuestra parcial de la semana que viene.